Continuamos en diálogo abierto y pues bueno, no paran los escándalos en la 4T. Esta semana, el ministro agregado cultural de México en nuestra embajada en España, el afamado escritor Jorge Fabricio Hernández, a quien debo decirlo, tengo el gusto de conocer bastante bien y admirar porque es un gran escritor, pues le contestó a este señor Marx Arriaga, que creo que en el nombre lleva la fama, porque es Marx, no Max, que dijo, más o menos, ahorita me corregirá Felipe, que leer por placer era todo este tema aspiracional, pérdida de tiempo. Bueno, el caso es que Jorge, con esa inteligencia y claridad que le caracteriza en su columna en el periódico En El País en España, pues se burla muy elegantemente de ello y eso provoca que lo corran. Él era director del Instituto Cervantes, el cual rescató, aparte de ser el agregado cultural en la embajada, y lo corren aduciendo que se había expresado mal de la embajadora, cosa que la misma embajadora ya descartó, por supuesto, independientemente de que tuve la oportunidad de ver en sus redes sociales fotografías despidiéndose, donde se denota además un ambiente de mucha cordialidad entre ellos, y ella tampoco fue consultada de este despido. Lo que tendríamos que poner en contexto es así tal cual, que por escribir en contra de un alto funcionario de la Secretaría de Educación que había dicho de origen una barbaridad, corren a un intelectual brillante, reconocido internacionalmente, premio Alfaguara, y que además, como él dijo, ahora sí está en toda la más absoluta libertad de escribir lo que le plazca y aguas, porque aparte de esa enorme capacidad de inteligencia, es muy irónico y es muy sátiro, y yo creo que ahí la 4T se ganó un enemigo innecesario, y creo que esto va a la cuenta del canciller Marcelo Ebrard, porque no sé si el personal que hizo esto se lo consultó. Felipe, empiezo contigo. Sí, Memo, colegas, fíjense que esta parte, bueno, la columna de Jorge Fernández es genial, es muy clara y es muy elegante frente a un argumento muy burdo de Marx Arriaga, que sí tendrá algunos méritos académicos, no tanto, no tan conocidos ni tan reconocidos en el mundo académico, pero que bueno, uno de sus grandes méritos puede haber sido sinodal de la tesis doctoral de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente. Y entonces, él es de Puebla, particularmente Marx Arriaga, vive allá, hace su trabajo allá, y lo que él decía en ese momento era que la lectura, en este caso, no tendría que ser por placer y por la libertad, entre comillas, porque lo único que hace es abonar al consumo capitalista, a una industria editorial, pero también a una idea del placer por el placer mismo, que el tema de la lectura tendría que ser libertario, tendría que ser la toma de conciencia. Y esto lo retomo porque es una idea muy chata de un leninismo, ni siquiera un marxismo, de un leninismo trasnochado de los años 60 y 70. En las universidades latinoamericanas esta era una idea muy clara, pero una idea que decía, hay que leer, la lectura nos hará libres, la lectura nos dará las herramientas de la conciencia de clase. Sí, pero también la lectura lo que te permite es generar una dimensión de libertad individual. Y estas ideas trasnochadas de los años 60, 70 están ahorita. Por eso a veces digo que me siento como en los años 60, 70, no sé si hay una máquina del tiempo, sáquenme de aquí, por favor, porque ya no quiero estar en este mundo paralelo. ¿Por qué? Porque en el caso, si uno revisa, ni siquiera se sostiene esta idea de que hay que leer por una cuestión de conciencia de clase. Como entonces los obreros y toda la clase obrera no tiene esa conciencia porque no lee, entonces, ¿qué pasa ahí? Tendremos que verlo. Y no es el primer desliz de Marx Arriaga, lo hizo cuando era director de bibliotecas, cuando en una perspectiva de mansplaining, esta idea de los hombres le explican cosas a las mujeres, les dice, si quieren ser libres, lean. Y se los digo yo como hombres, lean. Entonces, lean para derrocar al patriarcado. Tranquilamente eso, los grupos feministas dijeron, eso es mansplaining, eso de alguna manera es una forma de machismo, tratando de ser progresista para liberar a las mujeres. Desafortunado, por supuesto, yo creo que en el caso de Fernández, lo que hemos perdido es a un burócrata y ganamos de nueva cuenta al escritor. Lamentablemente, sí, pero lo estaba haciendo muy bien en su encargo. Y sí, de acuerdo, yo a lo que los invitaría es a leer a Jorge Hernández. Gerardo. Fíjate que esto, y voy a hacer textual, lo voy a leer, ya lo dijo Felipe, pero de verdad es una de las barbaridades más grandes que he oído yo en mi vida de este señor Marx.
dijo que leer no debe de ser un acto individualista de goce, ¿no? Lo que decía Felipe, eso es increíble. Pareciera que mientras más ignorantes, menos preparados, menos informados, pues es mejor para el país, ¿no? Y lo que dice este modelo de lucha de clases, este modelo de una economía cerrada, donde, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? De la parte del sector energético, apostándole a las energías fósiles, donde el Acuerdo de París ya anunció la CNR que vamos a incumplir de manera, no vamos a llegar al porcentaje comprometido, donde toda esta política económica y social es un déjà vu de 60 o 70 años. La verdad es muy lamentable porque estamos en contra de todo la lógica económica, política y que se está viviendo en el mundo, ¿no? Mientras el mundo avanza apostándole a las tecnologías, a las energías libres, al libre pensamiento, a las economías de mercado con responsabilidad social, a la unión de los países y de las sociedades buscando el fin común, pues nosotros estamos, como dice Felipe, en una idea del 60-70 totalmente trasnochada de este leninismo, marxismo, trotskismo que derivó en todas estas luchas sociales de los 70s y 60s y 70s en Latinoamérica, que fueron mucho más radicales, que hoy pues, todavía vivimos las consecuencias como en Venezuela, Nicaragua y otros países, ¿no? Yo creo que pues, México va en contra de todo lo que está promoviendo la humanidad en el sentido, como te digo, tecnológico, económico, social, y a mí sí me preocupa mucho que gente como este personaje Marx Arriaga haga unas declaraciones tan desafortunadas y tan fuera de lugar como las que hizo. Y que eso haya provocado que corrieran a Jorge Hernández de su cargo. Sí, claro, él es una de las consecuencias de muchos mexicanos en el servicio profesionales que han perdido su empleo precisamente porque pareciera que le apuestan a la ignorancia y a la falta de capacidad, ¿no? Al oscurantismo, Pepe. Las lealtades, al final. Le apuestan a la obediencia ciega y reflexiva. Eso es así como les gusta a la gente de este gobierno. Y sí es muy preocupante que una figura tan menor, tan pequeña como este señor Marx Arriaga, quite de su cargo a un intelectual tan importante, porque además, fíjense, no solamente es Jorge Hernández por él mismo, que ya es de un hombre con un gran peso, sino que también es el representante de un grupo de intelectuales que acuerpó, que respaldó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en 2012 y luego en el 2018 para que llegara a la presidencia de la República y para que se hiciera entelequia de la Cuarta Transformación, y que en la renuncia de este intelectual, de Jorge Hernández, es también la renuncia al apoyo de estos intelectuales al proyecto del presidente de la República. No sé si el presidente está de acuerdo o no con la renuncia, no sé si fue consultado, eso es algo que ojalá y algún periodista de verdad se lo preguntara en la mañanera, pero lo que sí es un hecho es que tampoco hizo nada para evitarlo, y entonces, si al no haberlo hecho y siendo él el jefe del Poder Ejecutivo, pues de alguna manera lo está consintiendo. Es un rompimiento con el último grupo de intelectuales libres que le quedaba a la Cuarta Transformación, y hoy solamente tiene a los intelectuales orgánicos que respaldan este déjà vu del que ya hablaban mis compañeros, que tienen esta idea equivocada incluso y muy simplista de la historia de México, de este México cuando fue esplendoroso con el desarrollo estabilizador. Ellos aspiran a un nacionalismo, una economía cerrada, a un México que solamente se ve hacia el ombligo, y no se ponen a pensar que en ese México exitoso de mediados del siglo pasado también se buscaban las oportunidades en el extranjero y también se lograron grandes negociaciones con los Estados Unidos y con el mundo en el marco en el que le tocó vivir a esos gobernantes como la guerra de la posguerra, y que México prosperó gracias a que había políticos que sabían negociar y encontrar esas oportunidades, y no solamente se veían hacia el ombligo y no solamente privilegiaban la lealtad por encima de la inteligencia o de la capacidad. Creo que México va a perder mucho con este acto simbólico de derrotar a la inteligencia y a la cultura y a la preparación, ¿no?, por privilegiar a la obediencia, a la ignorancia y a la sumisión.
Y yo nada más concluirá diciendo que las formas, ¿no? Las formas importan. El hecho de decir que lo despiden por hablar mal de la embajadora, cosa que ya negaron tanto Jorge como la embajadora, pues también nos deja ver que esto no era nada más que un pretexto y además, pues hay que decirlo de manera muy corriente. Oye, Memo, Bueno, sí, Memo, Felipe. algo muy rápido. Lo preocupante, todavía más preocupante, es que Marx Arriaga está a cargo de la renovación y reelaboración de los libros de texto. Eso está todavía más preocupante. Los dos libros que lograron actualizarlo están mal. Entonces, y el presidente le encargó que todavía hicieran la renovación de estos libros de texto el año que entra. De ese tamaño es no solamente lo de Jorge, es este problema que tenemos ahora. Ahora Qué entiendo barbaridad. todo. Qué Ahora barbaridad. entiendo. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo. Tengo que despedirme. Empiezo con Gerardo Gutiérrez Candiani. Gracias, Gerardo. Gracias, Memo. Gracias, Pepe, Felipe, al auditorio. Saludos y gracias al estudio, como siempre. Felipe, muchas gracias. Memo, Pepe, Gerardo, un placer estar aquí y al auditorio también. Pepe, muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo por habernos escuchado y los invitamos a echarse un chelito en nogado aquí en Puebla. Eso sí. Y yo a ustedes tres los veo el próximo sábado. Voy a un corte, no tardo nada. Volvemos para el último bloque de Diálogo Abierto aquí en Grupo Fórmula.